La verdad es que esto es algo que no suelo contar demasiado, pero a principios de 2023 cerré mi emprendimiento, cerré la Orisi. Estaba como frustrada, agotada, incluso yo creo que enfadada conmigo misma. De hecho, sentía que me estaba esforzando muchísimo, que ponía el corazón en cada detalle, en cada joya, en cada texto, y que no pasaba nada. No había crecimiento. Sentía que era todo como solo estancamiento. No había esa sensación de está funcionando. Y claro, pensé, ¿y si esto no es para mí? ¿Y si por mucho que lo intente, nunca voy a conseguir vivir de ello? Y pluf, en mitad de ese abismo, de la caída, lo dejé. Y quizás te preguntarás qué es eso del abismo o la caída. Y hoy quiero explicártelo, porque me habría encantado que me lo hubieran explicado a mí hace años. Así seguro que no habría dejado muchas cosas a medias, pensando que había sido un fracaso. Así que ojalá llegue a tiempo a ti y te sirva. Vamos a ello. El concepto de el abismo o la caída o el bache lo leí en este libro y fue como un despertar, y es justo el motivo por el que ahora no dejo las cosas después de no ver resultados, y créeme que te va a encantar, porque después de ver este vídeo yo creo que pocas cosas vas a volver a dejar y no vais a cumplir tu objetivo, y otras sabrás dejarlas a tiempo. En este libro justo Seth Godin que habla de este concepto que él llama The Dip en inglés, ¿no? Que sería el bache, la caída, el abismo, y justo lo representa con un gráfico como este. Claro, cuando empiezas algo nuevo, una marca, un proyecto, una pasión, un sueño, al principio estás lleno de energía, estás emocionado, estás ilusionado y sientes que por fin has dado el primer paso hacia lo que siempre habías querido. Y claro, al principio incluso ves algunos resultados, un par de ventas, algún comentario, amigos apoyándote, pero luego llega la realidad y llega algo terrible, la caída o el abismo, la etapa donde todo se vuelve más lento, más difícil, ese tramo de desierto, de estancamiento, y sigues trabajando. Pero claro, esta vez los resultados no llegan. No creces, no avanzas, por lo menos no lo que tú querrías. No vendes lo que tú querrías. No sabes si lo estás haciendo bien o no. Y empiezas a pensar, ¿vale la pena seguir con esto? Y hay la de veces que yo me he preguntado lo mismo. Infinitas, no puedo llevar ni siquiera la cuenta. Seguro que has pasado o estás pasando por algún abismo. Y quiero que me lo cuentes en comentarios, para darnos ánimos entre todos, ¿vale? El caso es que, claro, pasé por él, sí. Y como te conté, ese abismo me llevó a cerrar mi empresa. Había lanzado colecciones preciosas, había invertido en packaging, en mensajes, en fotos, en contenido, en street marketing, en redes, en todo. Y sí, la cosa iba, pero nada parecía despegar como yo imaginaba. Como ese crecimiento que de repente ves en esas películas que te retratan el ascenso de super startups como Nike, como McDonald's o como Google. ¿Cuál es el plan? Crearemos una línea de zapatillas en torno a él. En fin, la típica historia que te montas en la cabeza cuando sueñas con emprender. Lanzas algo bonito, conectas con la gente, empiezan a llegar los pedidos y sales a bolsa. Pero no, claro, todo iba lento y yo estaba cada vez más agotada. Pensé muchísimas veces en rendirme, aunque en principio no era una opción porque me daba pavor. Y es que nadie me dijo lo que estaba viviendo y que eso que estaba viviendo era el maldito abismo. Y claro, a veces llegar a esa caída no es una señal de que estás fallando, sino una señal de que estás en el buen camino. Aunque hay que saber diferenciar cuándo dejarlo a tiempo o cuándo seguir con ello. Cuando descubrí el concepto en el libro, volví a la carga. Porque claro, como dice Seth Godin, no sé cómo se dice, el abismo está de tu lado, no es tu enemigo. Está ahí para saber si realmente estás preparado para lo que dices que deseas. Porque claro, la mayoría de la gente hace una de estas tres cosas. 1. Se rinde demasiado pronto. 2. Se queda
demasiado tiempo en lo que no le lleva a ningún sitio. O 3, intenta hacerlo todo a la vez y claro, se quema. Yo creo que me pasó justo la tercera. Me quemé completamente con mi emprendimiento. De hecho, cuando lancé la Orissi en 2017, sinceramente, no tenía lo que se necesitaba para que funcionara como un negocio. Sabía que tenía una visión clara. Quería que cada prenda, cada joya, llevara un mensaje. Que las personas sintieran que estaban llevando y regalando algo tremendamente especial que no existía en otros sitios. Palabras, poesía, alma. Pero claro, no sabía en realidad cómo construir una marca que vendiera como masivamente. Aunque por aquel entonces no sabía que no lo sabía. No entendía de e-commerce. No sabía nada de anuncios, ni de funnels, ni de diseño web, ni de cómo comunicar una historia para que conecte con mi audiencia de verdad. Y sí, claro, y si la Orissi hubiese explotado en ese momento, en 2021, sinceramente no creo que hubiese sabido sostenerlo. Habría muerto de éxito. Ese abismo, la verdad es que me obligó a aprender de todo, incluso de mí misma, a observar, a preguntar, a equivocarme muchas veces, a entender cómo hablar con mi comunidad, a aprender a lanzar un producto, a probar campañas, a entender mis finanzas y a probar estrategias nuevas. Hacer mucho de lo que sí funciona y probar pequeñas cositas e implementarlas. Así, poco a poco, a la vez. Hasta que algo cambió, pero no fue un día para otro. Pero sentí que empezaba a tener claridad y que empezaba la Orissi a tener un alma propia, una voz propia. Y espera, porque no solo existe un abismo, existen varios. Y claro, fue en uno de ellos cuando cerré. Pero claro, ahora lo veo así. Y es que la caída es como una audición silenciosa que te pone en la vida para saber si estás preparado para eso que tanto dices que quieres. Y sí, claro, si no estás preparado aún, no pasa nada. Porque el abismo te entrena si estás dispuesto a ello. Te hace más fuerte, más hábil, más claro. Keep going. Porque si lo atraviesas, si no te rindes, al otro lado hay una versión de ti que ya está lista justo para sostener eso que deseabas. Y claro, es muy fácil empezar cosas nuevas. Empiezas con ilusión, con motivación, con energía. De hecho, creo que hay gente adicta a empezar de nuevo, a empezar siempre algo de cero. Es excitante, dopamínico en muchas ocasiones, pero el secreto es elegir algo y mantenerte en el camino. Porque cuando vas cambiando continuamente de foco, es imposible crear algo que valga realmente la pena. De hecho, si no existiera este abismo, no habría escasez del premio. Si todo fuera fácil, todo el mundo tendría lo que tú deseas, todo el mundo tendría una marca preciosa, un proyecto precioso que emocione, todo el mundo vendería sin parar y todo el mundo viviría de su arte. Pero no es así. Y esa es precisamente la razón por la que lo que tú sueñas tiene valor. Lo valioso es escaso y lo escaso requiere 100% esfuerzo, constancia y paciencia. Que no te engañen diciéndote lo contrario. Que yo lo oí durante mucho tiempo y a veces me lo llegué a creer. Así que si estás ahora mismo atravesando, digamos que tu propio abismo, quiero decirte esto. Y es que no estás fallando. No estás roto, no estás rota, no estás a punto de rendirte porque no vales, sino porque estás creciendo. Y crecer, a veces, bueno, no a veces, casi siempre, duele, es doloroso. Pero si de verdad estás en el camino correcto, ese abismo está ahí para prepararte y no para detenerte. Yo estuve a punto de rendirme con la Orissi, y si hoy sigo aquí, no es porque tuve suerte. Es porque sigo andando y sigo teniendo abismos, incluso cuando en ocasiones, claro, es que no veo resultados inmediatos. Creo en el proyecto y en lo que hacemos. Y si tú también lo haces, créeme que tu momento va a llegar. Hay que aprender a ser fuerte. Se aprende a ello. Y yo sigo aprendiéndolo. Y hay días, como te he dicho, que es un abismo. Pero ahora sé que la caída no es el final. Es el terreno donde se fortalece todo. Y cuando siento que nada funciona, me repito algo que llevo grabado en un anillo. Es una frase de Machado que dice: hoy es siempre todavía.
Y si estás justo en ese punto ahora, si sientes que nada avanza, que no lo estás logrando, respira. No estás roto. Yo creo que estás siendo probado. El abismo filtra y elimina a quienes no desean eso lo suficiente como para atravesarlo. Pero claro, si tú te quedas y si sigues, entonces sí, eso que deseas puede ser tuyo. Quizás tampoco tenemos un 100% asegurado, pero saber que estás en el abismo no quiere decir que estés feliz por ello, porque hay que salir de ahí, no hay que pausarse y hay que esforzarse para salir de ahí. Y será valioso porque sabrás lo que costó llegar allí. Siempre hay tiempo de volver, de reencontrarte, de crear algo bello desde el silencio. Así que si tú también estás en esa caída, no te bajes del camino. Si esa luz al final te sigue gustando y sigue chisporroteando, sigue. El abismo es duro, pero está de tu lado, te está preparando justo para lo que viene. Y si tú quieres, tienes muchas probabilidades de llegar. Porque, como decía Mario Benedetti en uno de sus poemas, no te rindas, por favor, no cedas. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Es una frase muy bonita que siempre me ha gustado convertir en joya. Así que decidme si queréis que hagamos una edición especial para nosotros, para esta comunidad de YouTube. Te leo en comentarios.